Bendiciones. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Estamos transmitiendo desde Power City Church. De verdad, gracias por tomarse en este momento de compartir con nosotros. Y hoy es un día muy especial de celebración en el cual tenemos sentimientos encontrados. Sentimientos de tristeza, sentimientos de alegría. Y digo sentimientos de tristeza porque, como ustedes saben, partió con la presencia del Señor mi cuñada María Eugenia, Maru, María, esta mujer que ha sido tan buena, una mujer tan bondadosa, tan alegre, tan servicial, una mujer que ha impactado nuestras vidas, partió a la presencia del Señor antes de ayer en las horas de la madrugada. Y por eso quiero en el día de hoy hacer memoria a su vida y he titulado un mensaje que sé que Dios quiere que cada uno de nosotros lo recibamos, que cada uno de nosotros seamos ministrados con este mensaje. Y el título es: ¿por qué si está con Dios se enferma y muere trágicamente? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos cuestionado, no solamente en el caso de María, sino en otros casos, ¿por qué una persona tan joven, una persona buena, una persona que le servía al Señor, una persona que en estos últimos tiempos era nuestra mano derecha en la iglesia, era una persona que a toda hora estaba disponible para servirle a las cosas de Dios, estaba en su primer amor, era un interés tan grande por servir a las cosas de Dios? Y mira lo que pasó. Así que hoy va a ser una enseñanza y vamos a aprender por qué razón fue, porque Dios nos lo va a explicar en su palabra, y eso es algo que a mí personalmente me ha ministrado muchísimo. Yo me preguntaba, y más adelante se van a dar cuenta en esta enseñanza, que yo cuestionaba a Dios, porque ¿cómo era posible que una mujer tan buena estuviera pasando por esta situación? Pero Dios nos lo va a explicar, y Dios me dejó de verdad que asombrado, porque su palabra lo dice todo. Hablando un poquito de María, ella falleció antes de ayer y su cuerpo fue llevado nuevamente al hospital. Pero ustedes saben que estamos en un proceso de la pandemia, del coronavirus, y por muchas cosas que hay que hacer allá, el cuerpo lo van a demorar entre 1 y 2 semanas. Después de que pasen estas 2 semanas y que nos lo entreguen, que nos lo entregarán cremado, entonces tendremos un servicio de celebración y agradecimiento por la vida de María y les estaremos avisando oportunamente. Y para entrar en materia, les repito, me he hecho una pregunta constante y una gran pregunta, porque uno no entiende el por qué suceden las cosas así. Pero como les digo, Dios tiene una respuesta que nos la va a dar en este momento. Quiero que vayamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5, y dice, libro de Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Una palabra que llegó a mi vida porque cuando yo le preguntaba a Dios por qué razón sucedía todo esto, encontré ese versículo que me decía: le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Y vamos a entrar en la parte del desarrollo de la enseñanza. No sé si todos saben que Wilson y María llegaron aquí a los Estados Unidos hace unos 3 años y unos meses. Y cuando llegó Wilson y María, en el primer día que llegaron al aeropuerto, por costumbre tenemos la costumbre, perdónenme la redundancia, de invitarlos a comer. Llegaron por la noche, salimos y nos fuimos a comer. Cuando nos fuimos a comer y llegamos al restaurante, lo primero que María nos dijo es: no puedo comer porque me duele el estómago. Bien, pasó así, comimos todos, celebramos su bienvenida y todo eso. Pero al otro día, a la hora del desayuno, ella tampoco pudo desayunar.
A la hora del almuerzo no quiso almorzar, a la hora de la comida no quiso comer, que porque estaba llena y sentía lleno su estómago y no podía comer nada. Es más, no podía casi ni tomar nada porque estaba muy llena. Cuando pasó así, nos fuimos por un día, por 2 días, pero ya por 3 días, al segundo día ya al anochecer dijimos, no puede seguir así, no estaba comiendo nada y la llevamos de urgencias a un hospital aquí en la ciudad de Hollywood, aquí en el sur de la Florida. Cuando fuimos al hospital y entramos a urgencias, comenzaron a hacerle los exámenes y resulta que al otro día dijeron que tenían que hospitalizarla de urgencia y ahí comenzó el viacrucis. Comenzó porque a los 2 o 3 días nos dijeron que tenía en el estómago unas cosas que eran raras y que necesitaban hacerle el estudio. Y comenzaron a hacer los estudios. Lo cierto fue que más o menos a la semana nos dijeron que ella tenía cáncer en el estómago. Comenzó todo ese tratamiento a partir de la llegada de ella aquí a este país. Comenzó el tratamiento y cuando hubo un momento en que el médico nos dijo que tenían que extraerle, quitarle literalmente el estómago. O sea, tenían que cortarle lo que era la parte del intestino, saltar el estómago y la parte de la tráquea, sacar todo para unirlo directamente. ¿Ustedes se imaginan eso? Quitarle todo el estómago. Mas sin embargo, bueno, decíamos, listo, hacerle, pero va a quedar bien. Cuando fuimos a iniciar toda la parte de la operación, porque ya no dejó de salir del hospital, mantenida hospitalizada, unas enfermeras nos reunieron, me llamaron a mí y me dijeron, ¿usted es el hermano de Wilson? Y dije, sí. Y me dijeron, quiero que le comente que normalmente María no va a durar más de 3 meses. Porque a pesar de que le hacen el examen del estómago y que le extraen el estómago y le sacan todo, siempre las personas, por estadística, siempre han durado 3 meses máximo y fallecen. Yo, con gran dolor, le creí a las personas, le creí, porque en ese momento puse la fe en ellos, le creí a ellos, me fui con gran tristeza, llamé a mi hermano y le dije, hermano, me acaban de contar que María, si la operen, no va a durar sino máximo 3 meses. Fue un momento doloroso, triste, de gran tristeza. Eso fue hace 3 años porque pues, supuestamente no iba a durar sino 3 meses, 3 meses. Pero comenzamos a orar. Comenzamos a orarle al Dios Todopoderoso y comenzamos a creer que Dios iba a hacer algo. Y comenzamos a declarar que la última palabra la tenía Dios. Que la última palabra no la tenían los médicos, sino que la última palabra la tenía Dios. Que los médicos en su sabiduría y en su ciencia iban a ser usados por Dios para poderla sanar a ella. Y comenzamos a decretar y a declarar sanidad sobre la vida de ella. Y comenzamos a activar nuestra fe. Hicimos todo lo que había que hacer. Hicimos oraciones, cadenas de oración, ayunos y comenzamos a ver la mejoría de María. Vimos la mejoría de María. Fue algo que nos arrodillábamos y le decíamos, Dios, gracias porque finalmente pasaron los 3 meses, pasaron los 4 meses, pasó 1 año, pasó 1 año y medio, pasó 2 años y ya llegó el momento en que le dijeron que no tenía absolutamente nada. Cuando le dijeron que no tenía absolutamente nada, que habían pasado las quimios, que no le había quedado nada en el cuerpo de cáncer, nos arrodillábamos y decíamos, tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios grande, al Dios que todo lo puede, y nos codeábamos los unos con los otros, ¿sí? Oramos, impusimos manos y decretamos la sanidad sobre ella y se sanó. Gracias Dios. Y eso hacíamos de todo, dándole la gloria y la honra a Dios, porque había hecho conforme a nosotros habíamos orado. Nosotros habíamos orado por la sanidad y ella había sido sana. Pasó todo este tiempo, luego le hicieron una nueva cirugía en el estómago para arreglarle algunas cosas que no estaban bien porque pues, se había quedado un poquitico inflado. Entonces, para que se viera mejor, le hicieron la otra operación allá mismo en el hospital, le corrigieron, le arreglaron y se veía cada día mejor. Y así pasaron 3 años. 3 años después de que habían dicho las enfermeras y los médicos que únicamente iba a durar 3 meses. Y como les digo, nuestra fe crecía. Nuestra fe era impresionante porque Dios había hecho caso de los deseos de nuestro corazón. Pero llegó el día. Llegó un día que hoy hace unos 20 días más o menos, ella venía con unos dolores de estómago que iban incrementando. Y hace como unos 20 días fuimos al hospital para que miraran qué había pasado.
cuando encontramos la triste noticia de que el cáncer le había hecho metástasis en la cavidad abdominal. Y literalmente que no había nada que hacer. Tanto sería que le dijeron que esta vez sí ya no había nada que hacer, que la llevara para la casa, que si quería que la llevaran a un centro de Vitas, que se llama aquí, donde le controlan el dolor mientras que fallece, porque ya no había nada que hacer. Mas sin embargo, con la fe que nosotros teníamos y viendo que Dios ya lo había hecho 3 años antes, volvimos a declarar y volvimos a comenzar a declarar en fe que ella iba a ser sana. Volvimos a imponer manos, a orar, decretar sanación y decir: ella es sana, ella es sana, ella es sana. Y comenzamos a hacerlo con con toda esta fe. Pero al pasar de los días, hace 15 días, cuando ya comenzamos a ver que ella no mejoraba, sino que poco a poco su cuerpo se iba secando, que sus bracitos se iban secando, sus piernas, su cuerpo, que iba perdiendo ánimo, que iba perdiendo ese deseo de salir adelante. Dios mío, de verdad que comienza a entrar uno en esa intriga, como una mujer de Dios que durante estos 3 años le ha servido tanto a Dios, una mujer que ha sido un baluarte, una columna dentro de nuestro ministerio, que ha servido tanto para que el evangelio hubiese podido llegar a tantas partes, ha ministrado a tantas personas, ha servido, o sea, una persona que le ha servido tanto a Dios, una mujer que ama a Dios, que desde el día que confesó a Jesús como su Señor y su Salvador, a partir de ese momento con su hijo y su esposo se dedicaron 100% al servicio de las cosas de Dios. Era su vocación. Era una mujer dedicada a las cosas de Dios. Pero cada día iba perdiendo más peso, la íbamos viendo mal y comenzó a pasar en nosotros eso que advierte la palabra en el versículo de Santiago, donde dice que ya nuestra fe comenzó como que sí, como que no. Y comencé a darme cuenta que en los momentos en que Dios la había mejorado, alabábamos y creíamos y lo adorábamos en los momentos buenos. Pero en estos momentos malos, cuando ya veíamos que las cosas se iban cambiando, como que ya veíamos que no iba a ser posible, y entonces nuestra fe como comenzaba como a disminuir, mas sin embargo seguíamos orando. Pero se cumplía. Mire lo que dice en Santiago 1:6 nuevamente. Decía: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y así era esa duda de que si Dios la iba a sanar o no. Y entonces vino en mí ese confrontamiento, porque yo decía: ¿cómo va a ser que esta mujer vaya a fallecer? Y yo le decía a todo el mundo: oremos porque ella va a ser sana, y todo el mundo venía y oraba por la sanidad de ella. Pero entendí que habían situaciones que uno de pronto no podía comprender. Cómo era de que yo estaba orando por ella, decretando sanidad, diciendo de que ella iba a ser sana, pero tengo que confesarles que en el fondo de mi alma, en el fondo de mi corazón, yo sentía que ella iba a morir, que ella estaba como ya muriendo, que tenía que ser un milagro demasiado grande de Dios. Mas sin embargo, yo decía: no, hay que orar porque ella se va a salvar, porque ella va a ser sana, porque ella se va a recuperar. Y esa fue mi oración, y era mi oración constante. Pero no entendía qué era lo que estaba pasando, no lo entendía. Hasta que el Señor me llevó al libro de Efesios, por ahí en el capítulo 3, al lado del versículo 9, donde dice que hay misterios de Dios. Dice Pablo en su carta, dice el apóstol Pablo, de que Dios tiene misterios que están escondidos, y que estos misterios están escondidos durante todos los siglos, y que Él se los va revelando a quien Él le parece. Y vino nuevamente mi confrontación: Dios mío,
yo quiero saber, porque si yo estoy predicando la palabra, si yo estoy hablando de un Dios que nos sana, yo estoy hablando de un Dios que por su muerte y por su llaga fuimos sanados, y estoy decretando sanidad y no la veo, y veo que todos los días va a pasar algo difícil, entonces entré a entender de que dentro de las cosas de Dios hay misterios. Y me llevó al versículo que está en Mateo 13:11, donde dice que a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea que dentro del reino de los cielos hay misterios. Y cuando hablamos de misterios, son cosas que nosotros no podemos entender, son cosas que nosotros no podemos descifrar, son cosas que nosotros no podemos decir por qué razón están pasando esas cosas. Para mí no es lógico. Una mujer de Dios que se enferme, que esté sufriendo. Y yo oraba y le decía, Dios mío, ¿por qué le permites que sufra? Para mí no era algo normal. Para mí era algo que no podía suceder. Yo no podía entender por qué Dios estaba permitiendo esto. Mas, sin embargo, cuando comencé a pedirle a Dios por sabiduría, porque honestamente lo tengo que decir, para mí era difícil estar con un grupo de personas. Cada vez que yo podía orar, yo comenzaba a orar por ella y comenzaba a pedirle a Dios la sanación de ella. Pero yo que vivía al día con mi hermano, viéndolo a él como sufría con ella, los sufrimientos que tenía con ella día tras día en estos últimos 20 días, yo decía, día tras día es peor. Y en mi oración, yo en el fondo de mi corazón decía, difícil que se sane, pero yo sigo sanando, yo sigo orando por la sanación. Hasta que también hay otro versículo en que nos habla nuestro Padre Celestial y nos dijo, en Romanos 8:28 dijo él, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando dice que conforme a su propósito son llamados, yo me dediqué perdónenme la expresión, a meterle este versículo de Dios, esta palabra de Dios, se la dediqué a María. Y le decía, María, independiente de lo que pase, todo viene para bien. Tú eres una mujer que amas a Dios, tú eres una mujer que estás con Dios, todo viene para bien, conforme a un propósito que Dios tiene. Hasta que hubo un momento en que en mi mente hubo una revelación, y que aunque yo siempre predico sobre este versículo y siempre profetizo este versículo, no había tenido en cuenta que todo es con un propósito. Pero es un propósito de Dios, no un propósito de nosotros. Conforme al propósito, conforme a los propósitos que tiene Dios para nosotros. Y nuevamente viene el enfrentamiento en mi mente, como una persona joven, como una persona que le sirve a Dios, tiene que pasar esto. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. No es lógico, no es comprensible que una persona joven esté sufriendo y vaya a morir. Yo creo que ustedes piensan lo mismo. Hasta que Dios me lo dijo a mi oído. Y hago la aclaración porque sé que hay personas que de pronto no entienden nuestro lenguaje. Y cuando hablo de Dios me lo dijo a mi oído, es porque Dios, así como me habla a mí, te habla a ti y nos habla a todos. Dios es ese Espíritu Santo que nos habla al oído y nos dice cosas. Tú lo sientes todos los días, que de pronto en otras ocasiones le llamamos la conciencia, el sexto sentido, bueno, diferentes nombres, la malicia indígena, no sé qué, le ponen nombres diferentes, pero yo en la vida he aprendido que Dios me habla a través del Espíritu Santo. Él me habla por un oído. Asimismo tengo a alguien, un enemigo, que me está hablando por el otro. Ustedes lo saben. Ustedes han sentido esos pensamientos que por un lado le habla a uno lo bueno y por otro lado siente usted lo malo. Y en su mente usted decide a quién escoger, si al Espíritu Santo de Dios que le está hablando lo bueno o al enemigo que le está hablando lo malo. Aquí le dice haga lo bueno y aquí dice haga lo malo. Entonces, cuando digo Dios me habló fue porque sentí en mi corazón, sentí en mi mente esa voz de Dios que me decía, todo tiene un propósito.
Y yo le pregunté, le decía, Dios mío, pero ¿por qué una mujer joven y una mujer de Dios está pasando esto? Y me dijo, nuevamente le digo que para los que aman a Dios, todo viene para bien, conforme al propósito. Yo tengo un propósito en la vida de María. Y le dije, Dios mío, pero si tienes un propósito en la vida de María, no lo dejes sufrir. ¿Y por qué tiene que morir? Son parte de los misterios de Dios. Nosotros no somos llamados a entender a Dios, somos llamados a obedecer a Dios. Y eso fue algo que me impactó muchísimo. Estamos llamados a obedecer a Dios, no a entenderlo. Y sentí de Dios que me decía, y si no, dígame, ¿cómo yo siendo Dios, decía Dios, cómo yo siendo Dios, cogí a mi propio hijo que tenía 33 años nada más y lo mandé y en él coloqué un propósito? Fue llevado a ser lacerado, golpeado, escupido, maltratado, desechado. ¿Ustedes recuerdan cómo trataron a Jesús? ¿Recuerdan todos esos días de muerte que tuvo en vida? De todo lo que sufría antes de morir. Y al final fue crucificado. ¡Crucificado! Si el propio Hijo de Dios y con 33 años murió y fue lacerado, fue sacrificado, fue humillado, sufrió. Miren todo lo que le pasó al propio Hijo de Dios. ¿Por qué a nosotros no nos puede pasar algo así? Pero ¿sabe por qué Dios permitió que hasta en su propio Hijo pasara eso? Porque había un propósito detrás de lo que le estaba pasando. Porque había un propósito de Dios en la vida de Jesucristo. Y porque por la muerte de Jesucristo, tus pecados y mis pecados fueron perdonados. Fuimos perdonados y ahora se rompió ese velo que había entre Dios y nosotros. Y ahora estamos frente a Él. Tenemos el acceso directo con Dios. Había un propósito en la muerte de Jesús. Su hijo, su propio hijo, con 33 años de edad, siendo hijo de Dios, y miren cómo sufrió, porque había un propósito. Hoy estoy completamente seguro de la palabra de Dios, que para los que aman a Dios, todas las cosas vienen para bien, conforme al propósito. Y sé que la muerte de esa mujer de Dios, de mi cuñada, de María, tiene un propósito de Dios. Y sé que su muerte no quedará en vano. Y que usted y yo vamos a ver el propósito de Dios en la vida de ella. Es más, ya he comenzado a verla. Ya he comenzado a verlo. He aprendido con la vida de María a darme cuenta de muchas cosas. Y hasta este momento ya he visto varios propósitos que tuvo Dios en la vida de María junto a nosotros. Y sé que en sus vidas también han tenido un propósito, porque Dios les ha enseñado a ustedes también muchas cosas, como me las ha enseñado a mí. He aprendido a no preocuparme. Ella en estas charlas, pues en estos últimos casi un mes, yo creo, que estuvo convaleciente y que estuvo en una situación tan difícil, traté de estar con mi hermano y acompañarla a ella, y hablamos mucho. Hablaba mucho con ella, y una de las cosas que me llamó la atención que ella me decía era que se arrepentía de tanto sufrimiento. Cuando ella estaba en Colombia sufría por lo uno, sufría por lo otro, por los bienes materiales, por las cosas que podía comprar, por las cosas que no podía comprar. Sufría por su cuerpo, quería estar bien, quería ser delgada, quería ser bonita, se quería cuidar de una manera, se quería cuidar de la otra. Había tantas preocupaciones que mi hermano me decía, ella de verdad, había muchas preocupaciones. Y era obstinada por cumplir con los compromisos económicos. Era una mujer que era muy pendiente de la parte económica. Y sufría cuando no había para pagar el agua, cuando no había para pagar la luz, cuando no había para pagar esto, cuando no había para pagar aquello, porque en su interior era su naturaleza sufrir por eso. Y en varias conversaciones que tuve recientemente con ella decía que ella
¿De qué le había servido preocuparse tanto en la vida por todas esas cosas? ¿De qué le había servido? Si mire ahorita, todo lo que le preocupaba queda a un lado. Y como dice en el libro de Job, desnuda llegaba y desnuda se iba a ir. Aprendí de ella a disfrutar de los momentos. Aprendí de ella de que tenemos que disfrutar todos los momentos en su momento. Vive el día a día, vive tu momento, vive tu hora, vive tu minuto, vive tus segundos. Disfrútalo, gózalo. Independiente de las circunstancias que estés viviendo, disfrútalo. Ella se arrepentía y decía que habían cosas que a ella le hubiese gustado hacer, pero que ya no tenía las fuerzas para hacerlo. Ya no tenía las fuerzas para hacerlo. Ya no tenía la capacidad ni la manera para poderlo hacer. Y se arrepentía de no haber hecho cosas que, por más sencillas que hubieran podido hacer, no las había hecho. Era agradecida. En estos días, yo la veía que ella se despertaba, y Wilson, mi hermano, me contaba que ella se despertaba y lo primero que hacía era como, esto lo estoy diciendo yo me imagino que se despertaba y lo primero que decía, estoy viva. Y le daba gracias a Dios por un día que le daba de vida. Dormía un rato en la tarde y cuando se despertaba decía, Dios mío, estoy viva, me está dando una hora más de vida. Nosotros que tenemos sanidad, que estamos bien, ¿somos conscientes de eso? Tú y yo somos conscientes de lo que Dios nos ha dado, de la bendición que estamos viviendo, pero las preocupaciones no nos dejan gozar ni tener la felicidad de vivir el momento, de compartir con nuestra familia. Aprendí de cómo valorar a la familia, cómo valorar a mi pareja. Yo veía a Wilson que yo iba y lo acompañaba y me estaba con él, pero había un momento en que yo me tenía que ir y él quedaba solo. Mas sin embargo, él era el que cogía y iba y acompañaba a María, la llevaba de un lado para otro, la llevaba al baño, trataba de estar con ella. Y había momentos en que ella necesitaba hacer sus diferentes cosas y el único que la acompañaba era ella. Y llegó el momento en que ya no tenía ni siquiera control de su cuerpo y la única persona que estaba al lado de él era su esposo. Eso me enseñó una vez más a ver la situación como cuando lo vi con mi papá, que la única persona que estuvo al lado de mi papá 24 horas fue mi mamá, que le cambiaba los pañales, que le hacía todo, lo ayudaba en todo. Por eso hoy, tú que tienes a tu pareja, hoy tienes a tu esposo, tienes a tu esposa, tienes a tus familiares, ámalos, porque no sabemos qué va a pasar en el mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ámalos. Yo he aprendido a amar más a mi esposa y de darle honra y reconocerle y decirle gracias, mi amor, por todo lo que hace y por lo que va a hacer. Yo oro a Dios para que nunca tenga que hacer lo que he visto que hizo mi mamá con mi papá y que ojalá mi esposa nunca tenga que hacer lo que mi hermano Wilson hizo con su esposa, con María. Saber que tenía que cambiarla, bañarla, hacer tantas cosas que solamente su esposo lo podía hacer. Por eso este es el tiempo que tenemos que amarnos, porque no sabemos lo que va a pasar. Independiente de todo, tenemos que amarnos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. También aprendí a conocer el corazón y el amor de las personas. Vi cómo es tan importante que uno pueda hacerse amar de las personas. Cómo es tan importante, y esto me llegó mucho a mí, cómo es tan importante hacerse uno, tener buenas actitudes, buenos comportamientos con las personas. En estos días que llevaba de convalecencia a María, fueron tantas personas las que lo llamaron. Ella llegó el momento en que su cuerpo se secó tanto que ya no podía moverse, que ya no podía casi que ni abrir los ojos.
casi que los músculos de la mandíbula no le daban para abrir y cerrar la boca, le causaba dificultad hablar. En algún momento ustedes van a escuchar un mensaje que ella nos dejó, el último mensaje que dejó, donde ella hablaba así, casi que no podía, porque no podía, aunque ella era consciente 100% de todo, 100% hasta el último instante, 100%, su cuerpo ya no le respondía. Pero ella era consciente de todo y ella no podía moverse prácticamente. Uno la colocaba de una manera y ahí se quedaba. Pero fui consciente de los mensajes que le mandaron muchas de las personas y les doy gracias. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse en ese tiempo de escribirle un mensaje, de ponerle una voz de mensaje, por esas personas que tuvieron esa humildad de hablarle a ella. Nosotros le colocábamos el teléfono y ella, entre su somnolencia de muerte, ella escuchaba el mensaje y apenas hacía con la manito, porque la manito la podía mover mejor, apenas uno veía que levantaba la mano y hacía así. Era espectacular ver la felicidad que sentía cuando escuchaba los mensajes de ustedes. Recuerdo una noche antes a su muerte, una noche antes, que fue Yaritza y fue Manolo y Yaritza. Gracias. Ustedes dos fueron y le dieron una serenata. Esa serenata, esas canciones, esas alabanzas que ustedes tuvieron al lado de ella fueron sobrenaturales. Creo que fue la sonrisa que ella durante mucho tiempo no había podido sacar. Como les digo, ya no podía casi mover la boca. Mas sin embargo, cuando Yaritza y Manolo entonaban esas canciones, la felicidad de ella hizo que pudiera mover la boca. Y ahí tenemos las fotos y tenemos la grabación donde ella se ve moribunda, pero se ve sonriendo, feliz. ¿Y sabe qué hizo? Levantó los brazos y abrazó fuerte a Yaritza. Así se sentía cuando recibía esos mensajes. Gracias. Qué lindo poder hacer sentir a una persona feliz, y más en estos momentos. Por eso digo que aprendí a ver el amor de las personas. Aprendí a ver todos esos detalles que cada uno de ustedes tuvieron para con ella. Las cosas que hicieron por ella. Los sentimientos que tenían para con ella. Las llamadas, todo lo que hicieron. Dios bendiga a cada uno de ustedes por todo lo que hicieron. También me siento triste, y tengo que decirlo, porque también aprendí a conocer el corazón duro de personas. Personas que en su momento, de pronto, no sé, tuvieron alguna situación con ella, no sé qué sería, pero que aún sabiendo que ella estaba en los peores momentos de su vida, que estaba ya en sus últimos días y teniendo todo el tiempo que tuvieron, el orgullo de esas personas, porque lo siento así, el orgullo de esas personas, el resentimiento, el rencor y la falta de esas personas impidieron que la llamaran, impidieron que pudieran tener una voz de aliento con ella. Y digo que me duele porque eso me ministra mucho a mí. Y yo le dije: Dios mío, perdóneme si yo alguna vez he hecho esto. No quiero tener un sentimiento de rencor ni de rabia con ninguna persona, porque en esta ocasión lo logré ver. Yo nunca había tenido un familiar que hubiera fallecido tan cercano a mí. Mi papá falleció hace unos años, pero él estaba en Colombia y yo no tenía la relación constante con él como la tuve ahorita con María durante estos últimos 3 años de su vida y en estos últimos días de su decadencia. Y por eso me llamó tanto la atención ver que había personas que inclusive le ministraron en un momento la palabra, que fueron personas que le predicaron a ella y que fueron tan duras de corazón que no se arriesgaron ni siquiera a llamarla. Eso aprendí de esto que pasó, de ver personas, y obvio, son una pequeña minoría, muy mínima, pero lo que más me duele es que eran personas que, como vuelvo y repito, hasta le predicaron a ella. Y eso me dejó una enseñanza que yo personalmente me comprometo, y los invito a que se comprometan, que debemos de perdonar
debemos perdonarnos los unos con los otros, debemos de amarnos y debemos de querernos los unos con los otros. Porque yo no me quiero salir, no quiero tirármela de santo, pero sí quisiera ser santo. Y quiero agradar a mi Dios, y quiero agradar a Dios haciendo todas las cosas conforme al propósito que Él tiene. Por eso debemos de amarnos, debemos de querernos, debemos de aprender a perdonar y debemos de ser humildes. Finalmente, entiendo que Dios tiene un propósito en todo. Y he aprendido, además de estas cosas, he aprendido a respetar la soberanía de Dios y aprender a orar como se debe orar. Yo de hoy en adelante voy a orar que se haga la voluntad de Dios, porque así lo dijo Jesús. Jesús, con 33 años, en el momento en que estaba sufriendo, en el momento en que sabía que todo se le venía encima, se volteó y le dijo: Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Él no quería vivir esa situación. Pasa de mí esta copa, pero ante todo, que se haga tu voluntad. 3 veces lo repitió Jesús, su propio Hijo se lo dijo a Dios. 3 veces. Asimismo hoy aprendí que siempre que tengo que orar es que se haga la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios era que María pasara por esta situación y que pasara a su presencia, era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Y yo no tengo que orar por mis deseos. Yo tengo que orar por los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque esos propósitos son conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Respeto de hoy en adelante, a conciencia, la soberanía de Dios. Dios tiene unos misterios. Es unos misterios de Dios y Él se los va revelando a cada quien como a Él le parece. Y estoy completamente seguro que todo, para los que aman a Dios, todo viene para bien. María fue consciente de un versículo que estuve hablando con ella cuando ya fui más consciente de lo que tenía que orar con ella. Y ese versículo o esos versículos están en Filipenses 1, del 21 en adelante. Filipenses 1 y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y quiero que por favor repitamos rápido este versículo, repitámoslo rápido por favor y miremoslo. Versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y ahí hagamos el énfasis: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Llegó el momento en que dijo que era consciente de lo que estaba sucediendo y que sí quería partir a la presencia del Señor, porque ella lo decía con su boca: porque sé que el morir va a ser ganancia. Aunque ella decía también: aunque me quiero quedar con ustedes. Y no lo repetía: me quiero quedar con ustedes, pero el morir para mí va a ser ganancia. Yo sé que esto que sucedió con María, o la muerte en este mundo de María, no será en vano. Y en el tiempo de Dios nos irá revelando cuál fue el propósito de la muerte de María. ¿Cuál fue el propósito de nosotros haber tenido la oportunidad de haber conocido a María? Vamos a entender por qué sucedieron las cosas. Porque su muerte no queda en vano. Tiene un propósito de Dios. Y ya lo he comentado. Yo personalmente
tomé varios principios que salieron de la vida de María, que vi en la vida de María y que aprendí y que he aprendido y que a partir de ahora me he comprometido con Dios a mejorar en muchas cosas que de pronto sigo haciendo mal, pero mi deseo es todos los días tratar de ser mejor. Pero entre las cosas que más me he comprometido a hacer es disfrutar el día a día, el no estar preocupado por las cosas, el amar a mi familia, el amar a cada uno de mis hermanos, el aprender a perdonar y ante todo, tener humildad. Ante todo, tener humildad y con esto cierro, y tener amor por todo el mundo. Tener amor por todo el mundo. No importa cómo sean las personas, no importa que te hagan el mal, no importa que te hagan cosas malas, ámalas. En estos días he sentido mucha tristeza con lo que vi que pasó con ella, y he sentido tristeza en muchas cosas por ver muchas cosas que de pronto se siente uno mal. Pero yo soy el primero que me comprometo a que tengo que cambiar, a que tengo que amar, a que tengo que perdonar, a que tengo que disfrutar de la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos y de todo el mundo. Y ese es el principal mensaje que quiero o que Dios quiere que dejemos en este día. Amémonos los unos a los otros, independiente de las circunstancias. Amémonos, perdonémonos y seamos humildes de corazón como lo son los niños. Amémonos. Oremos. Dios, Padre Todopoderoso, gracias por este momento, Señor. Y ante todo, gracias por la vida de María. Te damos infinitas gracias por la vida de María. Gracias por habernos permitido compartir con ella todo este tiempo. Gracias por habernos permitido vivir con ella. Y ante todo, haber disfrutado tantas cosas lindas y hermosas en la vida de ella. Gracias, Dios, por tus enseñanzas. Gracias porque tú usaste a María para enseñarnos muchísimas cosas, para ayudarnos en muchísimas cosas. Gracias por la vida de ella, Dios. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús le des fuerza, valor y fortaleza a Wilson, a Emanuel, a la mamá, al hermano, a su familia, a nosotros, a sus amigos y a cada uno de los que quedamos aquí en esta tierra. Fortalécenos, Señor, y permítenos ver el motivo y el propósito por qué ella tuvo que haber vivido todo lo que vivió. Estamos confiados que ella hoy está en tu presencia, que el espíritu de ella está en tu presencia, porque ella es tu hija y está junto contigo. Gracias, Dios, por todo y todo en la vida de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y estaremos pendientes para avisarles cuándo celebraremos y cuándo nos reuniremos cuando tengamos el cuerpo cremado de María Eugenia. Bendiciones.